Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Como estando ya 2023, que una mujer decía no ser madre, o que una mujer decía no casarse, o que aún estando en pareja decían no tener hijos, se vuelve un revuelo dentro de las iglesias y fuera de ellas. Es como una lista que necesariamente tiene que llenar a que sea completamente una mujer. Lo que ha sucedido es que se ha dado una interpretación o una lectura de los pasajes de las escrituras que definen el rol de la mujer bien superficial. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bueno, bienvenidos a una colaboración de Conciencia Podcast con la de Magdala Podcast. En esta ocasión, bueno, vamos a tener a Eli y a Anita con nosotros y va a ser un episodio 100% dedicado al marzo 8, el Día Internacional de la Mujer. Por eso quisimos hacer la colaboración para que en este caso no haya ningún host hombre. Así que yo solamente quería darles la bienvenida. Este episodio se va a estar pasando por las de Magdala y por Conciencia, por los dos lugares, pero quería darle el paso entonces a Eli para que hiciera las bienvenidas necesarias. Tenemos un elenco grande, entonces estoy muy contento y muy emocionado por lo que va a salir en este episodio. Bienvenidas a todas las muchachas que van a participar en este episodio y muchísima suerte. Eli, le doy el micrófono. Bueno, muchas gracias, Andrés. Siempre me gusta contar la historia, entonces así resumido, mandé un mensaje así como medio incómodo para el chat de los podcasters porque venía el Día Internacional de la Mujer, haciéndoles un recordatorio de la importancia de hablar temas de mujer, pero, ¿verdad? O sea, como para incomodar, siempre para estas fechas alguno me invita y pues ahí dejé y varios comentaron, qué sé yo, pero Andrés me imagino que también se sintió incómodo y me dijo, Eli, quiero que graben en mi plataforma, que ustedes sean de las protagonistas, que ustedes hablen. Y yo, claro, cuando yo dije, ay, si alguien me invita, todo bien, pero yo dije, ay, no, tengo que decir que sí y ver qué hago porque tengo que invitarlas a mis amigas de podcasters y pues gracias al universo, a Diosa, la mayoría podía, entonces yo me siento muy feliz y agradecida por tenerlas en este espacio y hoy vamos a hablar de varios temas, pero primero quiero presentarlas, más bien que ellas se presenten porque somos varias. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan a este espacio. Comenzamos con Maggie. Hola, ¿cómo están? Yo soy Maggie Morales, soy psicóloga y soy host del podcast Significado y es un placer ser invitada y es un placer ser parte. Muchas gracias, chicas. Gracias, Maggie. Seguimos con Cintia Sánchez. Hola, Andy y Eli. Bueno, yo soy Cin Sánchez, soy de Chihuahua, México. Soy pastor de una iglesia, de una pequeña iglesia acá. Soy estudiante de sociología, licenciada en ciencias de la comunicación, mamá, esposa y ahorita tengo parado mi etapa podcaster. Así es que gracias por invitarme, a pesar de que ya no soy podcaster. Gracias, Cintia, por venir.
Sandri. Hola Eli, hola Andrés. Pues me presento, soy Sandri. Pues mi podcast, bueno, ahí tengo mi podcast también parado un poco. También tengo otro proyecto donde hablo de personas con discapacidad y también soy estudiante de lengua de señas de Guatemala, en vía de ser intérprete. Soy de Guatemala y sí, ese está mi truco. Gracias, Sandri. Bueno, este espacio es de nosotras y yo me siento muy honrada y yo no sé si les digo constantemente a ustedes, pero yo no los invito aquí solamente porque son podcasters. Yo las veo y he tenido un poquito de cercanía con ustedes y yo las admiro, las pienso mucho. A veces imagino cosas de ustedes, ¿verdad? De cómo la están pasando. Entonces, de verdad me gusta mucho que estemos aquí compartiendo y de esta forma me gustaría que cada una exponga acerca de lo que está viviendo y como estamos hablando específicamente del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, enfocarnos en esto, en dónde estamos nosotras ahorita, cómo estamos, me encanta como esta diversidad porque, bueno, Cintia y yo somos mamás, Sandra no, Maggie no, bueno, hasta donde yo sé, ¿verdad? Pero toda la diversidad que cada una contempla dentro de ella, todo lo que vive como mujer. Y el Día Internacional de la Mujer es para reconocer los aportes que han hecho nuestras ancestras y que estamos haciendo nosotras en este momento. Entonces, les pido por favor, chicas, que me cuenten cómo están con sus vidas, en sus iglesias, todo lo que nos puedan contar. Hola Eli hermosa, pues yo estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí. Me encanta y me emociona todo lo que cada una tiene que aportar porque tengo la plena certeza de que cada una desde nuestros contextos sociales, geográficos, desde nuestros procesos de vida, tenemos un ángulo, una arista diferente, ¿no? Y un tema que nos une en este momento que es la violencia que sufre la mujer, ¿no? Y dónde nos ubica, en qué punto estamos cada una de nosotras. Desde mi perspectiva, bueno, me comentabas que algo que podía aportar desde mi profesión, desde lo que hago, es la psicoterapia con enfoque feminista. Y no sé si sea ya un buen momento para empezar a compartir al respecto o si damos Claro, este es el momento, sí. Ok, no, pues claro, pues un honor poder ser contemplada y con mucho gusto lo comparto. Nuevamente, pues soy host del podcast Significado y la semana pasada grabamos un episodio con una mujer, una psicoterapeuta que es colega también y es amiga. Ella trabaja el enfoque feminista. Grabamos un episodio donde estuvimos hablando de cómo se trabaja, ¿no? Cómo se aborda, cuál es el objetivo. ¿Qué diferencia este enfoque feminista del resto de los enfoques de psicoterapia? Que en sí no es un enfoque, tenemos nosotros 3 líneas de intervención, que no voy a venir a hablar de psicología. No es un enfoque como tal, pero sí atiende necesidades específicas de un nicho de población. Y ella lo que ella me comentaba es que uno de los objetivos de trabajar con este enfoque es la horizontalidad. Es muy importante que la mujer que se acerca con un terapeuta, mujer u hombre, que tenga este enfoque, sienta y sepa que es escuchada y que la relación que tiene con su terapeuta es meramente horizontal. Es decir, que va a haber un espacio de conciencia, de información respecto a todo lo que implica, ¿no? La violencia hacia la mujer. Lo que se busca es trabajar también la cuestión de sexo y géneros y lo que es roles y lo que implica, ¿no? Se busca encontrar qué necesidades tiene la mujer, visibilizar las microviolencias, detectar las culpas sistematizadas que influyen, ¿no? En su conducta, su comportamiento, la manera en que se percibe a sí misma, la manera en que percibe el entorno. Definitivamente, otro de los objetivos es el empoderamiento. Para poder regenerar la identidad de la mujer, tenemos 3 aspectos importantes. Uno de ellos es la dependencia vital, que la mujer se sienta y se sepa capaz de sostenerse a sí misma económicamente, que se sepa con las habilidades suficientes, ¿no? Para poder salir de ese ciclo de violencia o esa situación de violencia. El segundo punto es la indefensión aprendida, que la mujer pueda empezar a darse cuenta que dentro del entorno en el que está, por algún motivo o por el otro,
ha llegado un momento donde siente y piensa que no importa qué haga, no puede salir de esa situación. La indefensión es muy interesante porque han habido muchos estudios al respecto. No es algo que sucede de un día para otro, es un proceso muy gradual donde la persona, en este caso la mujer, va aceptando y va haciendo parte de sí, incluso va formando parte de su discurso identitario la violencia que recibe en el entorno. Y llega un momento donde ya le resulta completamente familiar. El tercer punto es la servidumbre voluntaria. Aquí se habla de cómo, ahorita hablabas de los ancestros, ¿no? Y de cómo de generación en generación se van heredando ciertos comportamientos que se vuelven aceptables socialmente y que de alguna manera satisfacen la necesidad que tenemos de aceptación, de pertenencia. Desde antropológicamente hablando, podemos decir que cuando una persona se sale de su tribu o es expulsada de su tribu, se volvía mucho más vulnerable, ¿no? Para ser comido por algún león o por su vida estaba en riesgo, pero incluso emocionalmente se vuelve mucho más vulnerable, trayéndolo a tiempos contemporáneos. Cuando nosotros nos sentimos excluidos de algún entorno social, estamos emocionalmente mucho más vulnerables para recibir violencia, incluso desde una perspectiva biológica. Nuestro sistema inmunológico comienza a responder ante esta percepción de no ser aceptado en el entorno y nuestro sistema inmune se empieza a debilitar y eso nos vuelve físicamente más vulnerables para tener alguna enfermedad, ¿no? Y esos son temas muy aislados en los que podemos profundizar bastante, pero creo que esos tres puntos son fundamentales contemplarlos en la terapia con este enfoque. Qué montón de temas que no vamos a poder abarcar como queremos hoy. Pero, ok, chicas, yo escucho a Maggie y yo no sé si ustedes han ido a terapia, pero bueno, yo fui a terapia, he ido a terapia, estoy en terapia y yo me acuerdo decir, por Dios, necesito conseguir un psicólogo, una psicóloga con enfoque de género, porque yo me sentía con muchos temas como ahí que no había resuelto de culpa y temas de roles, de roles, porque, digamos, la última vez que yo fui, fue por temas ahí, ¿verdad? Como ay, no voy a contar mis temas, pero ok, eran temas como que yo siempre me sentía culpable. Entonces, también decía, si alguien que no tenga un enfoque de género me va a aconsejar y después me va a decir que no, que es cierto, que yo hice mal, me voy a sentir peor. Pero ser muy conscientes de que las mujeres necesitamos ese enfoque, ¿verdad? Que no sea como ese consejo cargoso también de temas sociales. Yo les propuse que habláramos de temas de iglesia. No sé, Maggie, cómo lo vive, ¿verdad? Pero como psicóloga. Pero siempre hay muchos temas que rigen en las iglesias, o sea, y en las comunidades eclesiales, de temas de roles de mujer y cómo eso va afectando nuestras vidas, porque ya hay como unas leyes que están intrínsecas ahí, que están ya dictadas, pero que siempre seguimos y a veces es muy difícil luchar contra la corriente. ¿Ustedes cómo lo ven? A mí me gusta mucho porque Cintia es pastora y entonces ella tiene como otro enfoque porque ella está desde otro lado, pero aparte de ella es mujer, entonces me imagino que es así como algo como muy, muy diverso. Cuéntenos. Bueno, creo que ahorita, o sea, en la iglesia es complicado. Todavía es complicado para la mujer, pero creo que se está abriendo bastante camino. Yo lo he podido ver, sobre todo lo estoy viendo estos últimos días. Como tú sabes, Eli, el año pasado fue la primera vez que yo marché por el 8M. Mi experiencia, al menos, o sea, en la iglesia que yo pastoreo, fue bonita. No tuve como ninguna reacción negativa de las personas ahí, pero sí tuve reacciones negativas de otras iglesias hacia mí y mis hermanas, porque marchamos juntas.
pero este Wow. año, sí, Ujú. dime. No, Cintia, es que me gusta como entender un poco más el contexto, ¿verdad? Porque en Chihuahua vos sos pastora en una iglesia estás diciendo como que no tuvieron como tanto problema, pero otras iglesias, o sea, como que ustedes están en una comunidad donde son conocidas en otras iglesias. Sí, lo que pasa es que somos 3 hermanas. Ajá. Somos 3 mujeres, somos hermanas y crecimos dentro de una denominación a la cual yo ya no pertenezco hace muchos años, pero mi hermana mayor todavía pertenece. Entonces mi hermana mayor, ella pertenece a otra iglesia de una denominación. No quiero decir para evitar más conflictos Claro. por mi bienestar mental más que nada, pero fue ahí, el problema fue precisamente con las personas, o sea, pues sí somos bastante conocidas entre los cristianos de acá de Chihuahua, porque pues somos 3, mi hermana es misionera, yo estoy pastoreando una iglesia con mi esposo, entonces a raíz, creo que, o sea, llegué a platicar contigo, no sé si recuerdas que llegamos a platicar, Sí. y te agradezco mucho como la contención que me diste en ese tiempo que estaba bien difícil, como toda la crítica que estábamos recibiendo de esa parte de la iglesia. Y quiero ser específica que de esa parte de la iglesia, porque de otras partes de la iglesia fue al revés. O sea, no fue así, fue bastante respetuoso a lo que estábamos nosotras haciendo. Y este año vamos a volver a marchar, pero este año vamos con otro grupo, vamos con un grupo de mujeres cristianas. O sea, ya vamos como colectiva y se une otra pastora de otra iglesia. Entonces, por eso te decía, o sea, está todavía como difícil la conciencia, porque el problema es que cuando tú comienzas a hablar de equidad de género, de violencia de género, y no digo solo la iglesia, pero la gran parte de la sociedad piensa que estás, o sea, literal como estás en un lado muy extremo, ¿no? O sea, piensa que estás siendo el lado más extremo y radical de los movimientos, ¿no? Del movimiento feminista, por ejemplo. Uh-huh. Y lo primero que hacen al asustarse, pues es como poner su escudo y ponerte etiquetas y tacharte y todo esto. Uh-huh. Entonces, creo que para la iglesia todavía es muy complicado, o sea, como escuchar violencia de género, ¿sabes? O sea, claro, escuchar equidad de género, porque luego lo asocian con movimientos feministas radicales que están odiando al hombre y que están rayando las paredes y que están, ¿sabes cómo? Uh-huh. Entonces, sin embargo, durante este año, pues algo que yo aprecié es el diálogo que se pudo empezar a hacer a raíz de que nos vieron que marchamos con las personas que querían, porque hay personas que no quieren dialogar. Uh-huh. Y las personas que quieren dialogar, pues son las personas que están como abriéndose a escuchar por qué, o sea, por qué chicas cristianas, o sea, están marchando, por qué chicas cristianas están hablando de violencia de género dentro de la iglesia, por qué chicas cristianas están hablando de equidad de género dentro de la iglesia, ¿sabes? Uh-huh. Pero se está abriendo un camino, pero es lento, uh-huh, pero se está abriendo. Ajá, bueno, aquí hay una parte súper esperanzadora. Bueno, te admiro muchísimo, Cintia, porque yo pienso, para mí resistir, toda mi vida he resistido, o sea, no sé cómo explicar, pero toda mi vida yo siempre he sido rebelde, y si a mí me dicen derecha, yo quiero saber por qué, y si a mí no me satisface, o sea, yo voy hacia la izquierda, pero pienso que de aquel lado, ¿verdad?, del lado de, digamos, oficial, es muy difícil, mucho más difícil tomar la decisión de ir a marchar, ¿verdad? Pienso, ¿verdad?, que es cierto lo que decís. Cada vez hay más apertura, pero es lento. No sé cómo será acá en México, pero digamos aquí yo no conozco a ninguna feminista que odia a los hombres. Yo, ¿verdad, Elima? No conozco. Conozco a grafiteras, ¿verdad? Pero a mí eso no me molesta, me gusta también y las admiro, pero yo pienso que los medios de comunicación siempre han dejado muy mal estas marchas, ¿verdad? Porque siempre han enfocado como en las cosas malas y no se han enfocado como en nuestros reclamos, en nuestras sinceridades, en nuestras denuncias, ¿verdad? Por todos los temas de género. Porque qué importante, o sea, llegar a una iglesia y saber... O sea, yo sería feliz que mi pastora diga, yo soy feminista, ¿ok? Vamos a hablar de esto. Y como decía Maggie,
o sea, este enfoque que debe haber desde la psicoterapia, porque cómo llega uno roto, cómo llega uno violentado a un lugar donde lo van a violentar otra vez, ¿verdad? Claro. O sea, cómo uno se restaura, cómo una sale adelante con los mismos agresores, o cómo una sigue su vida pensando en que siempre te van a juzgar, que siempre te van a decir que este es tu rol porque naciste mujer. Entonces, por eso es tan sanadora y tan importante llegar a terapia y encontrar paz. Como decía Maggie, eso de tú a tú, ¿verdad? No es como yo te digo qué hacer. Y llegar a una iglesia donde la gente, donde el liderazgo se está preparando para recibir mujeres que han sido violentadas, que han sido agredidas, que han sufrido abuso espiritual en otras iglesias por temas de género. Yo pienso que esto es vital. Es vital, es vital para que nosotras continuemos y sigamos yendo a una iglesia, ¿verdad? O sigamos yendo a espacios donde la fe se manifieste, porque si no, entonces no vamos a sentir libertad, nos vamos a sentir cohibidas, tristes. O sea, tenemos que buscar otros espacios y a veces esos otros espacios no nos dan lo que nosotras necesitamos. Me encantaría, Eli. Totalmente. Pues eso que estás diciendo al último, o sea, se me hace tan importante y ese es el motivo por el cual, o sea, dijimos, tenemos que hacerlo, porque estuvo muy duro lo que se vino después de haber decidido marchar el año pasado. La respuesta de las mujeres que nos empezaron a escribir y decir, oye, yo estoy pasando esta violencia, mujeres de aquí y de otros estados de México, esposas de pastores incluso, que no encontraban una mujer cristiana con quien hablar de eso, ¿sabes? Tenemos que ser realistas en que mucha de la iglesia aún tiene tabú de ir a terapia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí. Para muchos cristianos, el primer punto de ayuda al que van a acudir es a los pastores. Pero, ¿qué pasa si los pastores, o sea, si los pastores, si tú sabes que el pastor no te va a creer o te va a revictimizar o te va a regresar con tu agresor, ¿sí? O sea, o te va a decir, no te puedes separar de él porque entonces, pues mejor te vas a callar. Entonces necesitamos quisimos visibilizarnos a pesar de lo que se nos venga encima, porque vimos que el año pasado, sin planificar nada, mujeres nos empezaron a buscar a mí y a mis hermanas, mujeres cristianas, porque necesitaban un lugar para el cristiano. La comunidad cristiana es su familia, ¿me explico? Claro. Entonces necesitaban encontrar a alguien en su familia que les fuera a creer y que no las fuera a revictimizar. Esto es, bueno, para mí esto es como profético. O sea, la gente que no se mete en esto no sabe qué se está perdiendo, porque esto es totalmente otra cosa de lo que nosotros hemos vivido en el Evangelio. Porque cuando usted es agredida y usted llega y le dicen, yo te creo, o sea, eso es restaurador, o sea, eso te acerca, o sea, eso te sana. Entonces, o sea, no sé si es como que los hombres no pueden entender o si una comunidad machista no puede entender, pero cuando usted está ahí y sabe lo que sana, que otra persona diga te creo, o sea, esto tiene nombre. Cuando usted llega a terapia y la terapeuta te dice esto tiene nombre. Claro. Esto es agresión, esto es abuso. No estás loca. Me encantaría poder comentar ahí, Eli, no claro. Interrumpirte, Antes de pasar a Sandra, sí, hablemos de este tema con Maggie. Ajá. Bueno, yo había comentado con Sin anteriormente el trabajo tan importante que ella está teniendo, ¿no? Porque definitivamente ella está trabajando con un nicho muy específico, mujeres de iglesia, no únicamente y no exclusivamente, pero por su trabajo es wow. Y lo hemos platicado antes, justamente lo que estás diciendo, ponerle nombre, qué importante es, ¿no? Porque pareciera como que hay mucha resistencia en la iglesia porque se piensa que la psicología, corrientes de psicología se meten en la iglesia, pero la realidad es que juntos como sociedad vamos visibilizando. En psicología tenemos esos conceptos, el violentómetro y cómo ponerle nombre a situaciones que antes no tenían nombre. Entonces, justamente conforme la sociedad dentro y fuera de la iglesia va tomando conciencia
de qué es violencia y qué no. Se piensa que la psicología se mete dentro de la iglesia, pero en realidad todos como sociedad vamos clarificando las situaciones. Entonces, a medida que las clarificamos, las clasificamos, y una vez que ya le ponemos un nombre, empezamos, primero es que es todo un proceso, o sea, a medida que yo le pongo nombre a algo que está pasando, yo lo conceptualizo en mi mente como, caray, esto es violencia, esto que estoy viviendo. Entonces cae la palabra violencia en mi cabeza y ya me empieza a ubicar en un marco de acción donde yo empiezo a decir, ok, ahora que ya sé qué es violencia, ¿qué es lo que voy a hacer? A nosotros como personas, como mujeres, seamos hombres o no, nos corresponde abrir, primero que nada, educarnos respecto a qué es el feminismo, porque hay resistencia justamente porque somos ignorantes de lo que es el feminismo y lo que no es. Hablando con la terapeuta, ella me comentaba algo que a mí me ha resultado bastante liberador. Cuando yo decidí decir soy terapeuta feminista, para mí fue todo un reto porque yo sentía que iba a tener mucha resistencia de la sociedad, ¿no? Dice, pero conforme me fui informando, me di cuenta que la clave era la inclusión. O sea, cuando uno de los primeros tabús que ocasionan resistencia es que el feminismo es mujeres contra hombres, pero me dice ella, cuando me doy cuenta que no se trata de eso, sino de todos como sociedad somos parte de este mal, todos tenemos responsabilidad. A medida que vamos identificando qué es la violencia, sea con dolo o no sea con dolo, vamos tomando acción desde cómo me hablo yo, cómo le hablo a otras mujeres. E incluso nosotras mismas en ocasiones como mujeres participamos con o sin dolo de este ciclo de violencia. Entonces nos vamos dando cuenta, vamos tomando acción, el hombre se siente incluido, se siente parte de esta lucha. Yo quiero hacer referencia al trabajo que tiene la doctora Marina Castañeda, lo dejo como referencia. Ella tiene un libro que se llama, ella es doctora en psicología y tiene un libro que se llama El machismo invisible, y ha trabajado mucho en investigar cómo el machismo es un sistema que afecta a hombres y mujeres por igual, porque el hombre ha sido violentado desde la infancia por un sistema machista que le dice que no puede llorar, no puede expresar, y de una manera o de otra el hombre crece violentando. No es una justificación, por supuesto. Estamos hablando de que el problema es mucho más extenso de lo que podemos comprender. Entonces, a medida en que incluimos también al género masculino, entonces vamos abordándolo de una manera mucho más sistemática y mucho más integral. Sí, a mí también me pasa que la gente cuando sabe, ok, no toda la gente, por supuesto, pero cuando yo digo que soy creyente y después me dicen, o sea, yo digo soy creyente y digo que también soy feminista, a veces a la gente choca, pero hay feministas que me escuchan más porque soy creyente. No sé cómo explicarles. Yo, obviamente estoy en grupos, ¿verdad? Cristianos, no cristianos, activistas, y cuando yo me pongo, y aparte, mi posición política también, siempre dice como que yo definitivamente no podría ser cristiana. Entonces, la gente cuando yo digo, no, yo soy creyente, yo creo en los milagros, creo en Jesús, creo en Dios, o sea, cuando digo esto, pero aparte creo en las luchas sociales, conecto de alguna forma con gente que yo creo que antes, cuando era solo cristiana, no conectaba. Y es lo mismo, tener estos espacios de hablar, uno no tiene como que decirlo a todo el mundo, qué significa ser feminista y creyente, no, usted se lo dice a una persona. Ahora me toca trabajar con una chica y yo le trato de, ¿verdad? Como de ejemplificar qué es ser una feminista, emprendedora y aparte creyente, porque hay temas ahí donde usted sabe que tiene que mover la gracia de Dios. Entonces, es como muy chiva, pero también es doloroso porque por muchos otros ámbitos, pues a nadie, no a todo el mundo se le cae bien. Hay gente que me conoce de niña, ¿verdad? Dentro de la iglesia y no comprende cómo yo soy creyente y feminista. O sea, para ellos eso es antagónico, ¿verdad? Sí, fíjate que en ese sentido, o sea, en cuestión de llamarte feminista, yo todavía, o sea, como que, o sea, yo soy feminista, ¿no? O sea, pues, ni lo puedo ocultar, o sea, pero yo no me presento como feminista porque estoy trabajando con la iglesia, o sea, y no es para que no me van a juzgar, sino es porque quiero que me escuchen. O sea, si yo llego presentándome como feminista, hay quienes ni siquiera se van a abrir al diálogo para explicarles
¿sabes? Ujú. Como para empezar a hablar de todos estos problemas que la iglesia tiene que mirar con respecto a las víctimas de violencia de género adentro de las iglesias, por ejemplo. Ujú. Sí, Entonces, es como estratégico, me sí, imagino. exactamente, más como estratégico que cualquier otra cosa. Ahora, si tú te acercas y me preguntas directamente, ¿te consideras feminista? Pues obviamente les voy a decir que sí, estaría mintiendo y además ellos van a saber, o sea, lo que hago es feminismo, ¿sabes? Pero yo tuve mucho conflicto el año pasado, es que el año pasado tuve como mi conflicto bien grande con todo lo que se vino. Y una de las cosas que yo me preguntaba es, ¿debería yo de presentarme como feminista? O sea, de ponerme yo esa etiqueta. Entonces, ahora que estamos iniciando la colectiva, no tiene la etiqueta de feminista, solo es como colectiva de apoyo a víctimas de violencia de género. Y bueno, ya si alguien nos quiere decir, las feministas, estas cristianas, pues que nos digan como quieran, ¿sabes? O sea, que nos digan como quieran, pero lo platicábamos las chicas y yo que estamos haciendo esto y decíamos, ok, vamos a quitar esa palabra para poder llegar a más líderes de iglesia, para poder llegar a más personas sin que te pongan esa barrera de ni siquiera te voy a escuchar, porque el feminismo es una lucha contra el hombre, porque el feminismo es, ¿sabes? Ujú, sí. Antes de siquiera saber lo que es. Muy bien. Me gustaría que pasáramos a Sandra, que en todo este rato no hemos podido escucharla. Cuéntenos, Sandra. Pues bueno, la verdad es que estoy muy atenta a lo que están hablando porque está muy interesante. Y pues desde mi perspectiva y mi vivencia, siempre pues, crecí dentro de una religión evangélica y ahorita pues ya salí de todo eso porque era como parecía más como una secta, entonces todo era prohibición, pero siempre existió como más prohibición hacia las mujeres que hacia los hombres. Y era algo que yo no me di cuenta, pues salí de todo eso y empecé yo ya a hacer mis propias investigaciones y hablar con otras personas. Ya cuando explotó la burbuja, pues empecé a aprender más y a darme cuenta que existen muchas prohibiciones que muchas veces ni siquiera o están dentro del texto de la Biblia, que simplemente se interpretaron como se les vino en gana y como a ellos les convenía. Me di cuenta de muchas cosas que fueron marcando el hecho de no vestirse de tal forma porque está en la iglesia. No hablar de tal forma porque usted es cristiana. Usted no puede tener amigos hombres porque es mujer, entonces solo con las mujeres. Irónicamente, esquemas que yo fui rompiendo, me juntaba casi solo con hombres y hacía cosas que pues yo creo que mi naturaleza, como bien dijo Eli, es como de ser un poco rebelde. Entonces, al darme cuenta todas las limitaciones que van poniendo, para mí fue bastante impactante ya empezar a ver que habían mujeres líderes, mujeres pastoras. Aquí en Guatemala, pues creo que en el sector más progresista, por así decirlo, sí existen mujeres que son pastoras, pero existen todavía pueblos, existen todavía ciudades donde eso es mal visto porque se cree que ser pastor es solo para hombres y entonces no toman en serio muchas veces a las mujeres pastoras. Es tan así que a mí me ha tocado ver mujeres que sus esposos mueren, que eran pastores, ellas quedan en el lugar, pero al no tomarlas en serio a ellas tienen que ceder su lugar, ya sea al hijo, al yerno, y es una cosa como muy fea, siento yo, el hecho que no puedan tomar en serio a una mujer por ser mujer, si puede tener la misma sabiduría que cualquier otra persona, puede guiar de la misma forma que un hombre en perspectiva. Y también, como bien hablábamos, la cultura machista que existe, esta cultura de que se va violentando de cierta forma que van disminuyendo a la mujer. Entonces, digamos, actualmente asisto a una iglesia que es liderada por gringos, por norteamericanos, pero para mí sí es muy marcado, todavía me causa mucho conflicto porque es muy marcado ver el hecho de que hay reuniones de mujeres donde se les enseñan cosas de mujeres y está la reunión de varones donde se enseñan cosas de varón. Y hay también, lo que a mí me sorprendió es que hay una reunión para jóvenes solteros, porque entonces tal vez así puedan encontrar pareja.
y es algo que a mí me causa conflicto, porque es como, porque habría que hacer esta como separación de, bueno, enseñémosles a las mujeres cómo ser mujeres. Entonces esta enseñanza de hay que ser siempre súper sumisa porque pues el varón es la cabeza, que no sé qué porque el varón es la cabeza. Es Sandra, algo... qué montón de temas que tocas, que ya casi vamos a desarrollar bien porque Maggie se tiene que ir, entonces vamos a darle un espacio para que se despida y agradecerle que estuviera con nosotros este rato. Maggie, gracias. Sí, bueno, perdón por la interrupción. Gracias a ustedes. Me siento de verdad muy honrada. Estoy para servirles. Es un honor. Son temas muy importantes, muy delicados y conforme vamos abordándolos, obviamente estamos hablando de muchas mujeres que nos están escuchando y que se sienten identificadas. Reciban todo mi amor y mi comprensión, mi apoyo, todas las que nos escuchan. Y quiero que sepan que estoy pues para servirles. Entonces, un abrazo a todas y gracias por el enorme honor de invitarme a participar. Gracias. Espero haber aportado algo de valor. Un beso a todos. Un abrazo, gracias. Sandri, volvamos a estos temas que siempre nos convocan. Y me gustaría hacerlo al revés. Acabas de contarnos que vos asistís a una iglesia, pero que todavía hay temas ahí. A mí me pasa igual, Santi, yo la comprendo demasiado cuando dicen, yo hace unos años iba a una iglesia, también era reunión de mujeres y hacían cosas que supuestamente le tocan a las mujeres y yo no entendía, no me siento cómoda, yo soy mujer y no hago nada de esto. Y lo más fuerte es que desde la iglesia, ¿verdad? Este liderazgo que siempre es como muy importante en nuestras vidas, que son las pastoras o los pastores de las iglesias, y que ellos dictan cómo debe ser nuestra vida. Es muy fuerte porque yo esperaría que en un grupo de mujeres lo que se hable es de sororidad o que se hable, no sé, de planear cómo vamos a ir a la marcha, ¿verdad? ¿Cómo vamos a atender a las chicas que han sido víctimas de violencia? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los protocolos para saber? Y nada de esto se habla, porque estos son temas que sí nos convocan como género, ¿verdad? Que sí, uh-huh. Pero como estos grupos como, ok, vamos a reunirnos para, no sé, aprender a ser sumisas, como dice Pablo. O sea, todo esto no me cabe a mí tampoco. Sandri. Sí, entonces a mí me causa mucho conflicto porque yo digo, pues bueno, hay temas como más importantes que podríamos agarrar con si ellos quieren, con perspectiva cristiana, que es como, bueno, esto ya lo sabemos de memoria, muchas hemos crecido con esto, pero ¿qué más? O sea, tiene que haber algo más aparte de tomar siempre los mismos versículos, hablar siempre de lo mismo. O sea, yo quisiera ver como movimiento, así como de, bueno, enseñemos cómo, no sé, expresar de manera consciente de las emociones, que no es malo ir a terapia, que si vemos a alguien en problemas, cómo podemos de verdad tomar acción, también sin perjudicar a la otra persona, porque muchas veces, aunque querramos como ayudar a alguien que vive en un ambiente de violencia, también tenemos que pensar pues en el bienestar de esa persona, cómo ayudarla a salir de todo ese círculo, o si pues aún ya tiene la venda en los ojos, porque pues es difícil a veces para las mujeres que viven en violencia, pues quitarse esa venda de decir, bueno, sí, yo vivo en violencia y necesito salir de ahí. Entonces, sí me causa como todo esto de qué más vamos a hablar aparte de lo que ya conocemos. No podemos agarrar como lo mismo y rumiarlo y ponerlo de diferentes perspectivas solo por llenar como un tema. Tiene que existir pues algo más. Uh-huh. Sí. Entonces, creo que sí. Me fui tantito, tuve que salirme un rato, pero estuve escuchando. Creo que es eso que están comentando, creo que es uno de los conflictos más grandes para la iglesia. O sea, cómo interpretar algunas cosas algunas enseñanzas que se volvieron como bien fundamentales en los sistemas eclesiales y que fueron pues obviamente sacadas de las escrituras. Creo que, o sea, ese tema, ¿no? O sea, el rol de la mujer dentro de la iglesia, el rol de la mujer dentro de la familia, la esclavitud, cosas así que la Biblia no deja muy claras. O sea, creo que
que hay temas que las escrituras no dejaron muy claras, por lo tanto se han dado a múltiples interpretaciones, y este tema del rol de la mujer creo que es un tema que no debería de competir solamente o importar solamente a la mujer, sino es un tema que compete a todos los creyentes, porque finalmente entre todos los creyentes hacemos avanzar el reino de Dios en la tierra. Entonces somos un solo cuerpo, entonces no es un asunto que debería importar solo a la mujer, y creo que esa es una de las razones por las que tú, Eli, les decías, ¿no? ¿Qué van a hacer ahora el 8 de marzo? O sea, que mencionabas ahorita que preguntabas en el grupo de podcasters. Es un tema que debería de competirnos a todos los creyentes y no solo a la mujer. Es un tema que deberían estar al menos preguntando también los creyentes hombres, ¿no? Y este asunto de por qué la mujer solo hace esto, por qué la mujer solo cumple estos roles en la iglesia, creo que es porque este tema del rol de la mujer necesita una lectura bien profunda para poder definir, y aún así definir así como en un solo enunciado sería también erróneo, porque es tan complicado. Y creo que lo que ha sucedido en muchos casos es que se ha dado una interpretación o una lectura de los pasajes de las escrituras que definen el rol de la mujer bien superficial, que nos lleva a vivir y a cometer un error, ¿no? En cuanto a este tema y muchos otros también. Entonces, sí. Varios puntos que las dos tocan. Uno, a mí todavía no me queda, Cintia dijo como somos un solo cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo cumplen funciones diferentes, son diferentes totalmente. Y yo pienso que a la iglesia la iglesia en general, ¿verdad? Siempre le ha costado. O sea, tenemos que todos ser iguales. Y eso no es verdad. O sea, ustedes y yo somos diferentes y nos hace mujeres extraordinarias, únicas, que seamos tan diferentes. Y eso es algo que a la iglesia le ha costado siempre entender, que Dios hizo la creación totalmente diferente. No hay quien tenga un ADN igual. O sea, es más, las plantas y todo, o sea, es increíblemente maravilloso lo original que todo el mundo es, y me parece tan raro que siempre queramos meter a la gente igual, porque aquí estamos hablando de mujeres y hombres, pero a las personas que no se consideran ni hombres ni mujeres, siempre tengo que hablar esto, y últimamente me convoco más porque más conozco gente que pasa por eso, o sea, que no se siente hombre ni se siente mujer. O en mi caso, yo sí me siento mujer, pero no me siento una mujer convencional. O sea, yo no quiero cocinar porque estoy muy cansada, y cuando quiero cocinar, temas así, ¿verdad? Que siempre es como, oye, te corresponde. Y siempre resisto a esto. Nada nos puede decir cómo somos, o sea, cómo debemos de ser. Este era un punto, y el otro punto que ustedes tocaban se me olvidó. Creo que es cierto, o sea, la iglesia, hablando bien general, ¿verdad? Una de las cosas que se ha visto es querer como meter en un molde a todas las personas, o sea, decir, el cristiano es así y por lo tanto la mujer cristiana es así, el hombre cristiano es así. Sin embargo, creo que toda la sociedad lo es, o sea, creo que no es un problema solo de la iglesia. Ahora, no quiero con esto ni justificar a la iglesia ni quitar la responsabilidad, pero creo que es un problema de humanidad, o sea, es un problema del hombre y la mujer, o sea, es un problema de los humanos, querer meter a todos a un molde y querer convertirlos igual que tú. O sea, sucede, lo podemos ver en instituciones escolares, universidades, lo podemos ver incluso en el feminismo. O sea, ahora que he estado como conociendo un poquito más, al menos acá en mi ciudad, ya se dividieron en dos contingentes para esta marcha, porque no son unas como las otras. Entonces, en todos lados tú vas a encontrar esa problemática, o sea, porque así es el humano. Y es algo que definitivamente tenemos que vencer en la iglesia, hablando ahora en responsabilidad de la iglesia, porque es de lo que estamos hablando ahorita, tenemos que vencerla. Pero yo sí quería mencionar que no es un problema de la iglesia, es un problema del humano.
como iglesia, yo como parte de la iglesia, yo tengo que buscar no estar tratando de convertir a todas las personas en lo que yo quiero que sean o en lo que yo quisiera ver o que sean como yo soy. Sí, o sea, la iglesia, algo que la hace tan hermosa y tan especial es que sea diversa, que deja ver que Dios ama a cada uno de nosotros como somos, que Dios nos ama a cada uno de nosotros como somos, y eso es lo que hace a la iglesia tan hermosa y es algo que debemos conservar, seguir predicando con nuestro ejemplo. Sí, insisto que el tema de la iglesia es esperanzador cuando yo escucho iglesias que se van abriendo a diálogos. En mi caso, por ejemplo, digamos, a mí ya no me interesa tener esta conversación con gente de iglesia. Me interesa más tener esta conversación con gente que no cree en la salvación de Jesús. Gente que no le hace, no le rebota este mensaje nunca, porque han habido muchos temas de iglesia que más bien los ha separado. O sea, me interesa más conversar con mujeres que han sufrido violencia y mujeres que han sido rechazadas o que todavía no saben si salir del closet, todos esos temas, porque piensan que esto las va a alejar más de la sociedad o porque las va a alejar más de Dios, porque todavía sienten esta culpa. Todos estos temas me interesa más tener esto y personalmente, ¿verdad? Todos tenemos, ¿verdad? Somos convocadas a diferentes áreas. Personalmente pienso que es ahí donde me he encontrado brillando. Yo tengo amigas que son, ya no tengo tantas, pero digamos, tengo un par de amigas que son mucho más conservadoras y nosotras nos dedicamos a hablar de otros temas. Yo sé que esas ya tienen sus temas y yo no tengo que desgastarme, ¿verdad? Decirles, no, pero aquí las luchas sociales, de vez en cuando sí mando ahí mis chinitas diciendo, bueno, deberíamos de ver un poco más afuera de las iglesias, ¿verdad? Temas así, pero no me desgasto hablando de la justicia de Dios aquí en la tierra. Ya no me desgasto diciéndoles lo reivindicador que es hablar de equidad, de justicia, de paz. Esto ya, como en mi caso, ¿verdad? No es algo que me quita el sueño. Antes sí sentía como que tenía que decirle y convertir a todos en el feminismo, a todos los creyentes, pero ya no, o sea, porque encontré que yo, ok, ya entendí, porque yo soy así. Yo antes decía, o sea, qué raro, o sea, yo me siento tan feliz siendo como soy, ¿verdad? Tan libre, pero al mismo tiempo siento como que no voy a tener un lugar donde aportarle a nadie. Poco a poco me di cuenta que podía aportarle a otras mujeres. Pero no hay chicas cristianas que, por decir, se acercan a ti, o sea, cuando tienen, por decir, hablando de estos temas del feminismo, de la equidad y todo esto, o sea, no. Sí, hay mujeres creyentes que comienzan a ser feministas y entonces ya se acercan a mí. Ajá, y entonces saben. Y más porque, digamos, no saben con quién conectar, porque son pocas las comunidades, ¿verdad? Entonces, o digamos, tengo una amiga que me dijo, Eli, o sea, yo no tengo, dice, definitivamente con quién ir a la marcha. Y yo, ok, vamos conmigo. Y yo me voy a comportar, ¿verdad? Para que ella se sienta más a gusto, pero va a ser su primer marcha. Entonces, ella viene de un ambiente súper creyente y ya tiene tiempos súper creyente y súper conservador y tiene tiempos de ya no ir a la iglesia, pero aún así se siente de mal siendo, bueno, creyendo que ella es feminista. Sandri. Yo creo que ahí lo que decías, Eli, creo que es importante porque creo que para que uno empiece también como a cambiar o a tener interés, también tiene que existir la duda, porque digamos, muchas de nosotras creo que salimos de esas ideas, de sentir esa culpa o esa carga, cuando empezamos a sentir duda, empezamos a pensar, bueno, esto que me enseñaron, ¿será así? ¿Será verdad? Yo tengo que indagar más, porque yo
por lo menos, no sé si les pasa a ustedes, pero yo me recuerdo cómo era yo hace 10, hace 15 años, y yo era de un pensamiento como muy cerrado. Yo creía las cosas que me decían tal cual eran, y si yo sentía que pecaba, sentía culpa, y si yo veía que algo me daba en realidad como, bueno, esto no está en la Biblia, pero yo creo que está bien, también me daba culpa. Pero creo que al momento que uno rompe con eso, uno empieza a dudar, ya a conectar con otras personas y darse cuenta que muchas de las cosas a veces que nos enseñaron o fueron manipuladas o no eran ciertas, o simplemente fue un discurso que alguien más está dando porque así le enseñaron, y pues tampoco tuvo como la curiosidad de saber si lo que estaba enseñando era correcto o no. Entonces creo yo que para cambiar la mentalidad también hay que tener curiosidad, tener eso de, bueno, lo que me están diciendo, ¿será verdad? ¿O tiene otro trasfondo? ¿O solo me están repitiendo lo que les estuvieron diciendo durante años? Aunque yo creo que hay gente que sí sabe, pero que lo que les están enseñando no es cierto, pero por miedo o por ideas que son similares, solo las vuelve a repetir. Pero sí creo yo que para que haya un cambio tiene que existir de verdad el romper con el miedo a qué van a decir los demás, y empezar Claro, más pero a preocuparse por uno. claro, pero como vos decís, es un proceso, por supuesto. Yo hace Ujú. 10 años no era la feminista que era hoy, que soy hoy. Hace 20 años no era nada, no sabía que yo era feminista. ¿Verdad? O sea, hay muchos temas que uno va procesando, inclusive Ujú. yo todavía, hay cosas que yo tengo que seguir deconstruyéndome, y hay cosas en las que yo todavía dudo y tengo que investigar, y yo personalmente me tengo que sentir en paz con algunas posturas, con algunos temas. Hay cosas que me han pasado en carne propia que hasta ese momento es donde yo digo, ok, ya puedo estar en paz. Pero, Creo que de eso se trata, o sea, eso que mencionas, o sea, que por decir, mencionabas Sandri, ¿no? Que quizás están haciendo lo que repitieron, me di cuenta que porque estoy haciendo esto, quizás solo estoy haciendo algo que alguien repetía y por eso yo lo creo, ¿no? O sea, definitivamente tenemos que llegar a un punto donde tenemos que saber, o sea, por qué estamos creyendo las cosas y si son nuestras decisiones, o sea, así, o sea, igual que Eli, o sea, creo que se trata de ir profundizando. Una de las cosas por las que yo terminé como mi conflicto con la palabra feminista fue precisamente porque me puse a investigar la historia del feminismo desde sus inicios, o sea, desde su inicio y cada lucha. Entonces dije, bueno, soy feminista, pero no soy esta otra clase de feminista, ¿sabes? O sea, no esta clase de feminista, perdón, está mal dicho, sino más bien, este es el feminismo que yo sigo, ¿sabes? Este es el feminismo que yo practico, porque ahorita ya hay como muchas ramas del feminismo, entonces, así como del cristianismo. Entonces, este es el feminismo que con el que yo soy compatible y yo lo decido seguir así, o sea, pero no voy a seguir, ¿sabes? O sea, esto no tienes por qué abrazar todo lo que te presentan. O sea, tienes que empezar tú a decidir lo que es bueno, porque así como en el cristianismo alguien repite y tú nomás creíste porque alguien repitió, así hay miles de ideas en el mundo que que vas a agarrar solo porque alguien las dijo y ni siquiera comprobaste, o sea, de dónde venía, qué salió, qué significa realmente, y tú no puedes estar agarrando todo lo que escuchaste que alguien decía muy chido, o solo lo que se repitió bastante, lo que se está repitiendo mucho. O sea, algo que he aprendido este último año que estoy estudiando sociología es eso. No puedo agarrar cualquier idea, sea la que sea, nada más porque la estoy escuchando mucho o porque alguien la explica muy bonito. Muy bien. Sea de lo que sea de la iglesia o sea de cualquier otra corriente. Entonces creo que, o sea, lo que las dos comentan, o sea, va justo a ese punto. Sí,
Muy, muy, muy bien. Eso es parte de ser y de los procesos. Voy a hablar de un punto como muy específico y también como muy ardiente. Es el tema del aborto. Ok, yo tengo una postura del aborto que hace unos años no tenía. Y me acuerdo que mi primera amiga creyente, que yo tengo que mencionarla, se llama Priscila Barredo, ella es mexicana, vivió aquí en Costa Rica por muchos años. Ella fue un pilar para activar la red a la que pertenezco, que es una red continental de mujeres pastoras, biblistas, activistas. Ella me habló, ok, me habló la primera vez de aborto y ok, yo me sentía muy feminista, ¿verdad? Me siento muy feminista y en ese momento pero yo cuando a mí ella me habló de aborto, yo simplemente, ok, el diálogo aquí se quita, ok, yo no voy a hablar de esto. Y para mí fue como muy difícil, porque entonces es muy difícil en mi cabeza, ¿verdad? Porque yo decía, es que esto no, o sea, yo entiendo que las feministas sean así y todo bien, pero yo decía, estos temas no, o sea, simplemente no me parecen, todo, ¿verdad? Después, con el tiempo, como dices, sí, comencé a investigar temas, comencé a conocer gente, comencé a vivir cosas, comencé a enterarme de otras cosas. Y entonces ya el tema no pasaba por solamente leer y hablar, ya comenzaba a ser un tema mío. Y entonces yo dije, ok, ya mi postura va cambiando. Y ahora, o sea, para nadie es un secreto, que yo creo en que el aborto debe ser gratuito, obligatorio, que debe ser ley. Y si alguna amiga decide tomar esta decisión, pues yo la voy a apoyar. Pero, ok, todo esto fue un proceso y yo no creo yo tengo amigas que son feministas desde antes que yo y más de hueso colorado en feminismo y ellas no creen en el aborto y para mí eso está bien y está muy bien y si ellas siguen defendiéndolo me parece muy bien porque no tenemos que creer siempre en lo mismo, pero creo que siempre lo que nos debe de hacer una bandera a todas es que nosotras no nos juzguemos, que nos apoyemos, ¿verdad? Este tema de la sororidad que para mí ha sido así, un llamado de Dios, o sea, yo antes escuchaba de conflictos entre mujeres y así, creo que tuve, ¿verdad? Como conflicto, y yo dije, yo ahora a mí el tema de género, esto ya no me va a importar, antes yo me llevaba mejor con hombres, ahora yo tengo más amigas que amigos, es una vara súper chiva, reivindicadora, yo dije, yo ya no voy a desconfiar de mis amigas, o sea, si tengo que desconfiar de alguien va a ser de un hombre, pero no de mis amigas. O sea, todos estos temas, pero todo es un proceso. Entonces, ok, volviendo a esto, los principios que nos rigen, pero como creyentes, ¿verdad? Este tema de la reconciliación, la aceptación, la inclusión, eso es lo que nos debe de mover, aún creyendo en cosas que no creemos todas. Anita, bienvenida. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Gracias, bienvenida Anita. Cuéntenos cómo está, cómo se prepara para el 8 de marzo. Pero sí, el tema, lo que nos convoca, lo que estamos a punto de conmemorar y demás del 8 de marzo y todo alrededor de este tema, pues sí, me tiene pensando siempre estos días como el 8 de marzo, 25 de noviembre, desde antes que llegue la fecha, me dejan pensando en tantas cosas, por dónde vamos, la violencia por donde estamos y la violencia que seguimos viviendo, lo que falta por hacer y así. Pero bueno, Un punto me gustaría hablar y que fue algo que tú hablaste, fue el hecho de como de la individualidad de cada uno, porque a mí me sorprende que todavía se siga manejando el hecho de que existen como moldes para cada tipo de persona. O sea, si es hombre o si es mujer o si tiene este tipo de comportamientos, entonces necesariamente entra en este molde y necesariamente tiene que cumplir esta tarea en la vida. Es algo que a mí todavía pues no es que me cause conflicto, pero sí es algo que dudo mucho porque yo veo todavía como iglesia en general y como sociedad, el hecho que si una mujer no entra en el estándar o en lo que se tiene en la
en la cabeza idea de cómo debería ser una mujer, rápidamente es tachada. Pasa mucho que si tiene como ciertas, ya sea inclinación política, de género, de lo que quieran, entonces inmediatamente está tachada, y no solo por la iglesia, sino por la sociedad en general. Es algo que yo todavía no logro comprender cómo, estando ya 2023, sea algo que todavía se tenga que aclarar y que hablar, que una mujer decía no ser madre, o que una mujer decía no casarse, o que aún estando en pareja decían no tener hijos. Se vuelve un revuelo dentro de las iglesias y fuera de, porque bueno, entonces si se casó, ¿por qué no quiere tener hijos? O si está soltera, ¿por qué no se quiere casar? O si solo vive en unión libre, ¿por qué no se casan? O sea, es como una bucket list, una lista que necesariamente se tiene que llenar para que sea completamente una mujer, y sobre todo más dentro de las iglesias, que si no tiene estos estándares, entonces, ¿cómo es posible que no llene esos espacios y va a ser juzgada todo el tiempo? O sea, es algo que sí todavía creo que es un tema a tratar y que debería de tratarse dentro de las iglesias, pero el hecho de no juzgar a una mujer o a un hombre, pero sobre todo a una mujer, que normalmente es la que lleva la mayor carga, por la decisión que tome sobre su vida profesional, su vida íntima, sobre su cuerpo, debería ser una decisión libre. O sea, ahí yo creo que la gente no debería de meterse. Es más, deberían que, bueno, no se va a casar, apoyar que no se case, no va a tener hijos, aplaudirle que no va a tener hijos. O sea, está siendo responsable de cierta forma de lo que está haciendo y no está afectando a otros. Entonces, sí creo yo que el hecho de ser individual y entender que su rol va a ser otro dentro de la iglesia y dentro de la sociedad es importante, que no tiene que cumplir ciertos estándares para de verdad poder cumplir un rol beneficioso dentro de un círculo, dentro de un grupo. Para ser buena, calificada como buena mujer o como la mujer virtuosa. Correcto. Sandra. Y como la mujer virtuosa, que es algo que es como... Sandra, oye, ya está acá de mal escuchar mujer virtuosa cuando debería de, o sea, en realidad no es algo malo, sí, pero no, lo han puesto como que la mujer virtuosa, ahí cocinando en la casita, o sea, que ya cuando dicen mujer virtuosa, cuando debería ser algo bien bonito. Qué pues, triste, ¿verdad? La mujer virtuosa debería ser una mujer que está haciendo lo que debe y lo que puede, y no jugando a la casita teniendo de 3 a 6 niños, ¿verdad? Sino que de verdad... Sandy, a mí, yo de verdad te admiro mucho, porque yo pienso en Guatemala, le tengo un amor a Guatemala. Hace poco Anita y yo grabamos con una amiga que es guatemalteca, pero todos estos temas que vos tocas, yo sinceramente pienso que son mucho más difíciles en Guatemala. Sí. Yo pienso, y de la zona donde vos sos, por eso es que yo te admiro tanto, ¿verdad? Porque yo pienso que debe ser bien difícil, porque en mi caso, a mí muchas cosas me las han servido, y a nosotras muchas cosas se nos han servido, ¿verdad? No hemos tenido que luchar por ir a la universidad, por votar, por hablar. Si ya está en una iglesia, posiblemente usted ya haya podido hablar en un púlpito, qué sé yo, ¿verdad? Tenemos muchos privilegios, como dice Anita, sí. Pero cuando vos hablas de tantos temas que de verdad nos afectan no como las víctimas, sino nos afectan porque de verdad hemos sido como, se han normalizado muchos temas, y al final hemos sido muy oprimidas, pero no nos hemos dado cuenta en muchos temas. Entonces, nos falta muchísimo, porque a mí me pasa, yo a veces digo, pero ¿por qué aquellos no van a tener más hijos? En mi cabeza, ¿verdad? Y yo misma me respondo, ¿usted qué le importa? Pero son esas preguntas, ¿verdad? Y cuando a mí me dicen, ¿pero por qué no le da un hermanito a Ever? Me dan a cólera. Temas usted así me lo va que a patrocinar. sí, yo siempre digo, y usted va a ser patrocinador.
Exacto, pero son muchas cosas que, como vos decís, no respetamos y menos se respetan dentro de las iglesias que muchas veces quieren que todos seamos iguales y decisiones tan personales como las que comentaba, son cosas en las que nosotros tenemos que apoyarnos y que cuánto nos hace falta. Quiero enfatizar la sororidad de Eli, porque de verdad, o sea, se me hace bien lindo cómo puedes empatizar con cada una de nosotras en las diferentes situaciones que estamos. O sea, es verdad, Sandri está en un contexto bien diferente al de nosotras y luego yo estoy en un contexto diferente al de ustedes, al de Eli y al de Anita. O sea, y me encanta ver cómo se puede dar pues realmente esa sororidad de poder, no como, o sea, esa tendencia que tenemos tan grande los humanos de encontrar nuestras diferencias, ¿sabes? Sino encontrar esos puntos que nos pueden unir y no solo eso, sino encontrar cómo yo puedo apoyar, o sea, cómo yo puedo ser un apoyo para ti en el contexto en el que estás. Y es verdad, o sea, yo pasé por Guatemala, no me quedé en Guatemala, pero me quedé en Nicaragua y creo que tienen muchas similitudes el cristianismo de Centroamérica, no sé, Costa Rica, pero me tocó ver iglesias muy radicales en muchos sentidos y pues siento mucho que tengas que estar pues bajo ese contexto de lo que es la iglesia, ¿no? O sea, porque pues no debería ser así. Ay, ya voy a llorar. Sí, es muy fuerte, es muy, muy fuerte porque realmente hay lugares en mi país que son mucho más conservadores y hablando abiertamente, las zonas más rurales, las zonas costeras, es donde un tipo de cristianismo llega, se instaura ahí y oprime más. Son las zonas más desprotegidas a nivel de gobierno también, posiblemente sí pase en casi todo el continente, y son las zonas donde más difícil es todo para las mujeres. Es aquí donde yo digo, yo soy privilegiada y suena horrible, pero es aquí donde yo tengo que decir, esto no puede ser mi mirada siempre. O sea, tenemos que ver más allá. O sea, escuchar historias y acercarnos, y si Dios nos llama, pues misionar, y si Dios nos llama, acercarnos más, pero no pensar que como yo, o sea, como es el mismo tema, yo no voy a apoyar el aborto porque hay demasiadas formas de planificar y hay demasiada información, ¿verdad? Y nos olvidamos de todas estas mujeres que no tienen forma de planificar, y nos olvidamos de todas estas mujeres que no tienen ningún soporte económico, ni emocional, ni mental para poder criar a un niño, ¿verdad? Entonces, son todos esos temas, por eso es que siempre es importante hablar y en eso que mencionas, el problema es cuando agarramos como un bando, por decir, un equipo, ¿no? O sea, yo soy pro esto, yo soy contra esto, y dejas de ver personas porque tú estás defendiendo tu bando. Pero la cosa es que hay personas detrás de cada idea, ¿no? O sea, detrás de cada juicio que tú haces, hay personas que tienes que ver, y lo que tenemos que hacer es ver personas y no estar como defendiendo posiciones, ¿no? O sea, esta es mi posición y la voy a defender a muerte, y no importa a quién estoy juzgando más de lo que ya se siente juzgado, ¿sabes? O sea, no importa a quién estoy dejando en solitario porque no encuentra con quién hablar, porque en todos lados se siente juzgado. O sea, Jesús nos llama a servir a personas, no a agarrar ideologías, ideas, pues, o posiciones, más bien, no agarrar posiciones. Y una de las cosas que como iglesia sería bien bonito que entendiéramos es que, hablando otra vez sobre todos estos temas que no nos quedan claros, o sea, en las escrituras, de decir, pues, ¿qué quiso decir? Parece que aquí dice que la mujer tiene que esto, y acá dice esto, y se contradice o no queda claro, dice esto sobre la esclavitud, dice esto sobre, ¿a poco apoya la esclavitud? O sea, lo que tenemos que es a amar más que a tener la razón, ¿sabes? Caminar amando más que caminar teniendo la razón. Entonces, yo pido la palabra. Primero que nada, quiero darle un gran abrazo así desde Costa Rica hasta por allá
con muchísimo cariño, porque yo sé que también tiene un corazón muy tierno. Y yo creo que eso es lo que hace que nos sienta a todas y en especial a esas mujeres que estábamos mencionando, que definitivamente la está pasando muy difícil y no podemos ni imaginarnos la situación en la que podrían estar en este momento, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso también es algo admirable porque existen esos corazones, ese corazón pastoral. Y me encanta también que existan esos sentires porque así es como podemos también mencionarlos y así es como podemos reconocernos entre todas. Lo que yo quería decir también era que a mí me parece muy fácil categorizar cuando estamos dentro de este cristianismo tóxico, ¿verdad? Porque se nos enseña mucho que o es caliente o es frío, que si es tibio es vomitable y no sé qué, ¿verdad? Y si no, y si lo vomitable no, en realidad, o sea, lo tibio en realidad no es vomitable o si si lo que es vomitable en realidad tiene que suceder para algo, es que eso es lo que hace todavía más difícil llegar a cuestionarnos otras cosas, otros temas. Y por eso es que me parece a mí que es parte de tantos temas, ¿verdad? Que nos construyen en la cabeza, de tantos muros, de tantas paredes que nos construyen en la cabeza. Eso de frío, caliente, es eso de de tener la verdad siempre. Yo siento que eso también nos hace siempre quedarnos de un solo lado y que nos cuesta todavía más poder pensar que podría haber otra opción, ¿verdad? Es como ya estoy bien, no tengo por qué pensar de otra manera porque ya estoy bien, porque ya soy salva, porque ya voy a ir al cielo, porque ya tengo mi corona, ya tengo mi bla. Bueno. Y el rollo en el que te metes cuando no eres blanco o negro, o sea, ¿sabes? Sí. El juicio a tu identidad, a tu persona es duro, o sea, sí, y por claro. eso muchas personas prefieren mejor ni intentarlo. Yo voy a tomar esta conversación de ustedes y me las llevo en el corazón del otro lado, porque decía Cintia como cuando esas ideologías, y yo pienso que yo y Anita decía el tema de tener la razón. Yo soy demasiado, todo mal, o sea, todo mal. Yo aquí acabo porque pienso como que muchas veces creo que tengo la razón y muchísimas veces, aunque ya no pierdo mucha energía con alguna gente, pienso que he perdido la posibilidad de encontrarme con otros temas, ¿verdad? Más importantes por creer que yo estoy bien. Tal vez ya no discuto, pero entonces ya no me acerco. Y bueno, porque me estaban, como por decirlo así, en un bando, como decían ustedes, y me pasé totalmente del otro. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo ya no quiero irme a tomar un café con una persona creyente que no cree exactamente en lo que yo creo. Y eso está muy mal, porque, ok, está bien, yo no tengo que discutir, eso está bien, yo no tengo que gastar energía, pero pienso que hay muchas cosas que nos deberían de unir. No sé cómo lo han vivido en sus países, pero aquí en Costa Rica, antes, quien era católico, vomitaba el cristiano evangélico y al revés, ¿verdad? Entonces, si te crían de una forma, sos lo contrario al otro. Pero aquí pasó algo en Costa Rica, que es un movimiento que ya he hablado, continental, acerca de la política y las supuestas creencias cristianas. Entonces, aquí ya convergen el catolicismo y los creyentes evangélicos. Entonces, no sé cómo se dice, entonces ya ahora ellos son amiguis, ¿verdad? Ellos supieron convenir. Pero, para bien y para mal. Sí, para bien y para mal. Y yo digo que es asqueroso en muchos temas porque hay mucha corrupción a nivel político y todo. Pero lo lograron porque han cumplido muchos objetivos. Tienen mucha gente, han tenido en mi país, han traído a la Asamblea Legislativa de mucha gente ahí que no sé si es torba o qué, pero ok, lo lograron y eso es algo que a nosotras nos tiene que poner así en alerta, porque nosotras debemos de, bueno, primero de tener eso, ¿verdad? Que hay muchas cosas que nos deberían de unir y no separar, y que si nos unimos como los Avengers, lo logramos. Bueno, yo creo que esas cosas poderosas que estaba mencionando también, Sin,
es lo del amor, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que debería ser. Y yo creo que ese amor tan fuerte es el que llega a romper este montón hay separaciones entre caliente, frío, bueno, malo, así, lo perfecto y lo corrupto. Es que me acordé de la Biblia corrupta y no sé qué. Pero es que yo creo que todos dale. tenemos eso, Eli. O sea, ahorita que decías, yo me fui al otro y ya no. Yo creo que, o sea, yo ahorita que lo menciono es porque es algo que, pues, que definitivamente también me estoy diciendo a mí, ¿sabes? O sea, porque creo que todos los humanos, o sea, nos vamos hacia allá, o sea, creo que todos nos vamos hacia, pues, hacia separarnos de los que no son iguales a nosotros, o sea, y a algunos les ponemos ya la barrera así bien alta, o sea, lo digamos, o sea, defendamos que no se haga eso o no, creo que está tan metido en nosotros, o sea, es como tan normal del humano hacer eso. Pero, o sea, por eso el evangelio es tan poderoso y es tan ¿cómo se dice? Contracultural en tantas cosas. Y por eso dice las escrituras que es morir a nosotros mismos, porque lo que nace de nosotros es eso, o sea, es lo natural que nazca de nosotros, pero es algo que tenemos que estar matando constantemente y recordándonos. Qué difícil, ¿verdad? Porque sí, como decían ustedes, eso de que uno piensa de una vez, uy, no, ahí no, uy, no, con ellos no, uy, con ella ya no, o lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que también es algo que hay que aceptar. A veces no estamos al 100% y no deberíamos obligarnos. A veces, no sé si les ha pasado en su proceso, en el momento en el que se empiezan a trabajar con psicólogas y así. Yo me acuerdo que cuando tuve que volver a sentir emociones y demás, era un desorden, pero es que yo les lloraba por todo y luego yo me sentía enojada por todo, que yo quería, no sé, golpear algo y yo no soy de golpear nada, pero yo quería así o no sé, pero era un desbalance como cuando uno anda en sus días también, ¿verdad? Que las emociones suben y bajan y así, cuando uno cambia de pastilla o cambia de método anticonceptivo, lo que sea, a una se le desordenan unas cositas, ¿verdad? Bueno, pues así es con todo, digo yo. Por ejemplo, cuando una prefiere alejarse de gente, ya sea porque se siente tóxica o porque siente que la otra persona va a ser tóxica y una no está lo suficientemente fuerte. Entonces yo creo que o sea, eso se vale, una puede alejarse un poco, es parte de su proceso, es parte del proceso de cada una. Y ya después una va viendo, midiéndose qué tal y una se acerca por ese mismo amor, porque yo tengo amistades que quiero tanto, 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 en especial con una que yo siempre voy a celebrar cumpleaños y pensamos muy diferente, muy diferente. Entonces, por ejemplo, yo estaba súper emocionada porque yo le iba a decir, vieras que he tenido la idea loca de ser mamá soltera. No es algo que haya decidido, pero es algo una idea que me ha venido. Yo se la he hablado a Eli y las dos hablamos, uy, sí, qué emoción y no sé qué, ¿verdad? No algo que haya decidido, sino como una idea que sería bonita y ya. Sí, yo quiero ser tía. Cuando apenas le mencioné la idea, no sé, creo que le pregunté si le gustaría ser mamá, sí, no importa que no tenga pareja en el momento. Me dijo, no, Anita, yo no creo en que un hijo nazca sin mamá y sin papá. Yo sí soy de que tiene que ser mamá y papá. Así la familia. Entonces, de ahí, yo la quiero demasiado y yo sé que esa es la idea de ella y yo la respeto un montón. Entonces, dije, de ahí sí, está bien. Y, ok, nada que hacer. Pero son temas tan contrarios, tan diferentes y me causó gracia y eso no me restó el amor que le tengo a ella, ni tampoco me afectó como para decir, uy, ¿será que estoy haciendo mal? Ni nada así. Entonces, ese tipo de cosas, temas parecidos y yo creo que se vale alejarse y luego acercarse y así está en Sí, claro, también, o sea, y definitivamente hay personas a las que ya no te vas a acercar, o sea, pero no quiere decir como que, o sea, por como tú dices, hasta por amor, ¿no? O sea, hasta por amor, o sea, te mantienes así de lejitos, ¿no? Pero sí, o sea, creo que el chiste es poder crear esos puentes y escuchar, ¿no? O sea, escuchar a las personas, aunque tengan algo diferente que decir, ¿no? O sea, por eso es por decir eso que comentas de tu amiga, o sea,
evitar, creo que un conflicto bien grande también es evitar poder decir, o sea, escuchar sin decir lo que tú crees, ¿sabes? O sea, poder escucharte y desahogarte y contarme tus historias y tus experiencias y tus deseos y tus anhelos sin yo tener que decirte lo que yo creo. Así que, o sea, si tú no me estás preguntando qué creo yo, o sea, poder contenernos a tener siempre que dar, ¿no? Pero yo creo, o sea, siempre corrigiendo a las personas y pues el cristiano sí tenemos esa tendencia, la verdad. Corregir, sí es cierto. Ajá, corregir. Dentro del cristianismo es como, bueno, también creo que es parte de la cultura latina, es como el tener que corregir, o sea, creemos que como tenemos la verdad absoluta o que lo que nosotros pensamos es lo correcto y no hay otra cosa, entonces siempre queremos corregir y creo que es algo que hay que luchar por eliminar. A mí por lo menos me cuesta mucho, digo, no tengo que abrir la boca si no me están pidiendo mi opinión, pero la verdad es que, o sea, es algo con lo que últimamente he estado luchando porque digo, si no me están pidiendo mi opinión o la persona no va a cambiar de mentalidad, como para qué estoy ahí yo metiendo mi cuchara, no tendría que ser así, tendría yo que evitar conflictos porque hay pensamientos o yo no voy a cambiar o la otra persona no va a cambiar, entonces creo que volviendo un poco al tema, el cristianismo tendría que ser algo basado en el amor, donde la gente pueda llegar y refugiarse, o sea, tendría que ser un refugio y no un miedo constante a que te juzguen o te señalen, sino tendría que ser ese refugio donde, bueno, yo sé que no importa qué tan diferente sea al contexto en el que estoy, si llego con una persona cristiana, sé que voy a encontrar el confort que estoy buscando, no sentirse solo, sino sentir o saber que tenemos un aliado o alguien que nos va a ayudar en ese momento que de verdad lo necesitamos. ¿Y qué estaba diciendo sin terminó la idea? Sí, ajá, sí la tengo. A ver. Me quedé. Volviendo a esto más cerca del feminismo, yo creo que ser feminista y creyente tiene toda una convocatoria desde lo alto. Es algo en lo que yo creo y tengo que siempre decirlo porque cada vez que una mujer se siente un poco feminista y es creyente y va iniciando esto, a veces no se siente como que lo pueda lograr. A mí me pasó, de fijo a ustedes les ha pasado, hay muchas cosas que una comienza ahí a rebotar, pero las alarmas se encienden y eso es importante. Yo ahora estoy como en esto de que yo no estoy yendo a ninguna iglesia, excepto a las de Magdala Podcast. Y no estoy yendo a una iglesia como concreta, ¿verdad? Pero sí tengo comunidades de fe a las que voy. Yo no todavía, digamos, ahora enciendo otras alarmas, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre hablo de cuántas pastoras hay en la iglesia, siempre me digo qué tipo de liderazgo hay, por eso es que no me siento pues feliz, ¿verdad? En una iglesia, y yo sé que no hay iglesia perfecta, pero el tema de la equidad y la igualdad, para una iglesia ahorita pienso que debe ser primordial. Claro, hablo desde mi perspectiva, pero no encuentro refugio si no hay alguien que me represente. Entonces, por eso es que esto es muy, muy importante que Cintia siga esta labor y que haya más mujeres dentro de las iglesias creyentes que digan que tienen alguna afinidad por creerle, hablar de violencia de género, todos estos temas, pienso que nosotros tenemos que seguir luchando desde nuestros espacios. Luchando, a veces se lucha muy fuerte y a veces se lucha pues ayudando a los demás. Entonces esto es algo como que tenemos que recalcar. Creo yo que para eso estamos y bueno, y esta conversación para recalcar que sí se puede ser creyente, que sí se puede ser feminista al mismo tiempo. Perdón, Cintia. Se puede. Sí se puede. Se puede. Yo sé que es complicado, o sea, encontrar un lugar, o sea, donde, como dices tú, me sienta yo representada, o sea, pero creo que es duro lo que tenemos que vencer porque son siglos de
o sea, es vencer siglos de historia de culturas que nacieron sobre un sistema patriarcal, donde el hombre define todo lo que la mujer puede o no hacer, todo, cómo se hace todo, ocupa los puestos de arriba, gana más dinero, todo, ¿no? O sea, entonces toma las decisiones para los hombres y las mujeres. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta ser objetiva, de decir, o sea, me anima el ser objetiva, de decir, es que son siglos de historia los que estamos tratando de modificar, ¿no? O sea, de corregir, más bien, es la palabra, son siglos de historia, pero estamos avanzando, o sea, yo quiero platicarles al menos de nuestra iglesia, nuestra comunidad, para darles esperanza, más que cualquier otra cosa. En nuestra iglesia tenemos 10 como líderes de ministerios diferentes. Son 10 ministerios los que se manejan, los que trabajamos en la iglesia, de los cuales en 3 ministerios son hombres líderes y en 7 ministerios son mujeres líderes. Y de las personas que predican de la iglesia, o sea, cuando mi esposo no es el que predica, y si no invita a alguien de afuera, son mujeres las que predican. Entonces, no ha sido difícil, y yo en ese sentido yo soy bien privilegiada. No ha sido difícil para mí en nunca servir en la iglesia en el área que yo quiera servir. No ha sido complicado para mí, pero porque también vengo de otra iglesia donde así era, o sea, nuestro pastor, así es. Muchas mujeres en el liderazgo, pastoras en el liderazgo. Y eso a veces no me ayuda como a reconocer que hay otras mujeres que no tienen esa representación en sus iglesias, que no encuentran una comunidad con representación. Yo al menos ya tengo 7, 8, 9, 10 años donde encuentro esa representación, ¿sabes? En mis líderes, en mis pastores, la iglesia que nos plantó a nosotros y en mi iglesia. A lo que quería es, o sea, alguna parte de la iglesia va hacia allá. Como les decía, ahora que vamos a marchar, va otra pastora allá también con nosotros. Entonces, pues quería darles un poco de esperanza, y yo sé que hay trabajo y sigue siendo difícil, aunque tengo el contexto de mi iglesia, o sea, pueden liderar las mujeres y todo. Sigue siendo difícil para mí en mi ciudad, sigue siendo difícil para mí, no como sentir el rechazo de otros pastores o las esposas de los pastores que no se llaman pastoras a sí mismas, y me da coraje que no se llamen pastoras porque están haciendo trabajo pastoral, pero ha sido complicado, ha sido bien, bien difícil, y constantemente lloro con mi esposo porque lucho con mi identidad constantemente, de si todo lo que yo hago, si ser una mujer que habla en público, que liderea la iglesia, si es lo correcto. O sea, constantemente estoy luchando con esa otra voz que dice, no deberías de hacer todo esto que estás haciendo, no deberías marchar, no deberías liderar en la iglesia, no le deberías decir a los hombres, o sea, no dirigir hombres, o sea, a pesar de que nadie en mi iglesia me lo está diciendo, pero son siglos atrás de mí, siglos de historia atrás de mí que me dijeron, o sea, aunque yo no viví siglos, ¿verdad? Pero es una historia de siglos que cada uno de nosotros como humanos venimos cargando, en los que estamos cimentados. Cada familia, cada mente está cimentada en siglos de historia, que aunque mi contexto ahorita es sano para yo florecer y ahora ayudar a otras mujeres a florecer, aún así yo tengo también esos siglos detrás de mí que constantemente todavía me están diciendo, no, ¿por qué lo haces? Eres una rebelde. ¿Sí me explico? Sí, pues, bueno, insisto, o sea, yo las admiro cada una desde sus ángulos, y solo te voy a decir, Cintia, que qué bien que hablas de tus ancestros, y bueno, que reconoces que hay una carga ahí que sigue, pero que también te duele y no querés seguir con eso porque tenés hijos, ¿verdad? Entonces tus hijos ahora tienen otro legado, y algún día tus hijos van a hablar de esto. O sea, a mí se me heredó algo diferente, y posiblemente para ellos la lucha vaya a ser más ligera. Van a tener otras luchas, pero va a valer la pena que nosotras podamos traer más justicia a esta tierra, porque ese es el llamado que Dios nos hace, ese es el reino de Dios aquí en la tierra,
sino de qué estamos hablando, o sea, sino para qué estamos, solo para gozar la vida. Se goza, pero se llora y se llora bien, o sea, se llora porque luché por algo. Entonces, usted siga llorando y siga esforzándose, ¿sí? A Anita también le pasa, es que ahorita ella no está llorona y a mí también, pero nos pasa, o sea, hay muchos temas que nos atraviesan, que nos volvemos a ser creyentes, pues dejamos de serlo, seguimos haciendo, o sea, son muchas cosas ahí que nos revuelcan, Es parte pero de, es parte de. ajá, pero por dicha, después vemos, ¿verdad? Como todos esos milagros manifestarse porque hemos seguido luchando también. Ujú. Qué belleza todo ese trabajo, porque estoy segura de que tampoco es que salió así solito. Sí, sí entiendo que haya muchas facilidades, pero definitivamente todo lo que has estado construyendo no ha sido algo que se hubiera hecho solito sin ti. Entonces, muchas felicidades. Igual, gracias por traer esa esperanza a quienes viven ahí también, y quienes están cerca. Entonces, sí, yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? También avisar que hay esperanza, que hay otros grupos, que hay otras comunidades. Y si no hay comunidades, hay redes, hay organizaciones colectivas y demás. Y sí, es una historia larguísima en el que los hombres han estado por encima de todo, hasta de ellos mismos, ¿verdad? Porque por todo esto de quién tiene más, de quién vale más en este mundo. Entonces, lo triste es que tanto las mujeres como las niñas, son los que quedan, son quienes quedan de último, ¿verdad? Así por debajo de esa gran pirámide bíblica, porque tristemente muchas veces lo sustentan con pasajes de la Biblia y demás, ¿verdad? Entonces sí, qué bonito poder ir rescatando, ir viendo, leyendo las cosas de manera diferente, reconociendo que hay otras voces, reconociendo que hay no solo un Dios, sino también diosa, que incluso hay historias que no están en la Biblia o que estuvieron en la Biblia y que en los escritos antiguos luego cambiaron, que había una Shera, que todo esto, ¿verdad? Que hay. A fin de cuentas, usted puede elegir. Una puede elegir si una desea ser creyente de un Dios, a como usted lo esté viendo ahora, o creyente de una diosa, con quien usted se identifique mejor y quien le haga sentir realmente ese amor. Sí, chicas, muchas gracias por este espacio. Es demasiado rico. A mí me gusta esta esperanza que nos deja Cintia. Siempre pienso como que todos estos temas que menciona Sandra es algo que siempre debemos de tener presentes para estar alerta, siempre, siempre. Pero yo sí tengo esa esperanza de que los creyentes hemos estado cambiando y queremos como más justicia dentro de nuestras iglesias, queremos mejores ambientes para mujeres agredidas, que hemos ido rompiendo todos estos temas de que no se va a la psicóloga, ¿verdad? Esto se ha ido rompiendo y tenemos que seguir luchando por esto, ¿verdad? Que no sea un tabú. Les agradezco muchísimo. Quería hacerles una pregunta que no tienen que contestar, más bien una pregunta que no contesten, pero que nos pueda hacer como un poco meditar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer como mujeres creyentes, pero específicamente como mujer creyente? Porque hay un llamado para muchos, para muchas personas, pero ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotras? O sea, ¿por qué yo me estoy encontrando con este tema aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que de ahora en adelante me está llamando? Entonces, ahí les dejo esto y para quienes nos escuchan, yo pienso que es un momento súper bueno para que tomemos decisiones de amor, de paz, de misericordia. Gracias por la conversa. Sí, muchísimas gracias igual por el ratito, aunque haya llegado tarde, les agradezco un montón. Gracias a ustedes, chicas. Como mencionaba ahorita, he sentido yo el apoyo de ustedes en este caminar de reconocimiento feminista.
El año pasado me acuerdo cómo la estaba pasando mal en algunos momentos y las dos se acercaron, las dos me escribieron y estuvieron ahí al pendiente y fue muy bonito, la verdad, fue muy especial recibir de ustedes esos mensajes y sentir que alguien sabía más o menos lo que yo estaba pasando y quiero agradecerles por eso aquí, frente a todos los que nos están escuchando. Bueno, así es esto, ¿verdad? Y así tiene que continuar. Sandri, no sé si querías decir algo más. Yo la verdad soy de pocas palabras, pero agradecer el espacio, que es bonito, pues contar con mujeres como ustedes, con las que uno se puede empatizar y compartir estos temas. Y dos, admirarlas tal vez un poquito más, porque pues cada una en su labor hace bastante, entonces para mí es bastante de admirar de cada una de ustedes. Y sí, solamente. Qué belleza. Sí, bueno, yo lo que quiero es recordarnos a todas que estamos juntas, que vivimos en diferentes lugares, pero que nos une un Dios, una diosa que nos creó, que realmente conoce el sentir de nuestro corazón y que nos ve y nos abraza siempre con amor y que está con nosotras, que este 8 de marzo también va a caminar con nosotras, que este 8 de marzo va a gritar con nosotras. Y si hay que defendernos, porque yo sé que en muchos lugares es hasta peligroso ir a esta marcha, si hay que defendernos, ella también está con nosotras y ella va a defender a las demás junto a nosotras. Entonces, sintámonos fuertes, acompañadas. Yo sé que la distancia tampoco nos permite tal vez darnos ese abrazo físico tan rico, ¿verdad? Pero sepan que aquí al menos Eli y yo, las de Magdala, nosotras no sabemos todo, pero sí sentimos mucho cariño y tenemos mucho amor también que deseáramos que sientan de alguna manera y sabemos que por medio de ese espíritu, de esa espírita, la Ruá, podemos unirnos también. Entonces, en oración y así, con ese cariño, vamos a estar siempre juntas. Yo la sigo esperando en México, ¿eh? Ay, qué Eli tío, dijo ¿verdad? que iban a venir. Está Eli. Sí, yo también. Yo quiero ir. Yo quiero ir para allá, pero... Uy, qué rico ir a Guatemala. Qué rico ir a México. Sí, también. Gracias. Y bueno, Pasan por chicas, México con igual. taquitos y aquí por tamales. Uy, de qué acá. rico, sí. De pasada nos queda Sandri a todas. Y gracias por el espacio. No sé si le agradecieron a Conciencia. No le agradezcamos nada. Ah, tomamos el espacio, pues. Gracias. Andrés, edite todo eso, ¿verdad? Bueno, gracias. Listo. Chicas, las quiero mucho, me encanta También. este espacio y deberíamos de repetirlo más seguido. Abrazos. Abrazos. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.